todo lo que tú haces, todo lo que buscas, todo lo que navegas, cualquier actividad que tienes realizada en un navegador de la web, principalmente en Google, por ejemplo, eso tiene un registro, se llama tu huella digital. Hay países en Europa, en varios lugares del mundo, que hoy en día han comenzado a incluir dentro de las legislaciones de sus países el uso correcto de este tipo de información, el manejo de la huella digital dentro del punto de vista legal y del derecho del ciudadano, puesto que todas estas actividades que tú haces, todo lo que tú realizas y aparte los datos que tú vas dejando en los lugares que visitas, cuando entras a hacer una cotización o quieres buscar un tipo de producto o te interesas por una nueva inteligencia artificial y que para usarla tienes que ponerte un registro. O el chat GPT. Todos te piden un registro, pero eso tiene una finalidad, no solamente la de poder registrarte y darte un acceso a través de una seña, sino también tener acceso a tus datos y en base a esos datos poder almacenarlos y obviamente pueden ser dirigidos a mi actividad. Yo tengo una empresa, utilizo el WhatsApp Business y tengo inclusive herramientas que me permiten hacer marketing digital, pero no me cobran nada. Y entonces todos se preguntan, ¿y qué gana WhatsApp con esto? Lo que gana son nuestros datos. Cada transacción que haces en el Business WhatsApp, cada producto que es buscado, cada pregunta que es respondida, está siendo encriptada y llevada a una base de datos, ¿no? Y entonces eso puede ser usado de forma, en la mayoría, comercial. ¿Qué va a pasar? ¿A qué llegaremos? Ya hay científicos que han previsto lo que va a pasar y ya nos están alertando de qué es lo que va a pasar. Es más, hay países que este año ya van a comenzar a implementar regulaciones sobre el uso de las inteligencias artificiales. Y obviamente una de las últimas discusiones está en que hay una regulación mundial para que ningún país coloque bajo una inteligencia artificial la gestión de sus armas. Todo está pensado. El botón del like, el botón del compartir, el botón de comentar. Todo está pensado para que la gente se conecte y se mantenga en estas redes sociales. Es como sacarlo de la vida real, de lo territorial a lo virtual. Exactamente. Es una migración. Y esto ya está llegando a niveles, pero altamente preocupantes. Yo soy periodista y quiero sacar un contenido que sea de acuerdo a lo que la gente está hablando y que se pueda viralizar. Entonces hago una escucha social, veo una tendencia y puedo escribir sobre esto. Lo mismo hace un canal de televisión, lo mismo hace una tienda. Oye, yo vendo tenis, quiero ver cuál es el nivel de conversación de tenis, de qué tenis están hablando, cuáles son las marcas que más los jóvenes utilizan, todo. Entre qué edades están hablando de este tipo de tenis. Y obviamente el momento que voy a generar mi pauta y voy a segmentar la audiencia, entonces yo ya sé a quién tengo que enviarle. De pronto el candidato cree que debe ir a la ciudad de Tarija a hablar sobre el vino. Pero de pronto hoy en día a la gente de Tarija solo la gasolina. Le interesa la gasolina o los problemas de salud que pueden estar pasando. Entonces, esto ayuda para que el candidato pueda nutrirse de una información clara, concisa. Y real, sobre todo. Exactamente, ¿no? y pueda generar un discurso que la gente quiere oír, ¿no? Que la gente necesita oír. La revolución tecnológica ha irrumpido prácticamente nuestras vidas de una manera impensable en el pasado inmediato. Esto que estoy diciendo ahora, por ejemplo, está siendo levantado, recogido, registrado por sistemas de almacenamiento de información y seguramente formará parte de alguna estadística.
Cuando nos ponemos a buscar en el Google, cuando estamos mirando las redes sociales y le ponemos me gusta, no me gusta o simplemente no le ponemos nada, cuando utilizamos cualquier buscador, cuando utilizamos la inteligencia artificial, el chat GPT, cuando scrolleamos, ¿no? Solamente con el dedo en el celular, cuando nos detenemos a ver o si no nos detenemos, nuestros rostros, nuestros rasgos faciales, nuestras huellas digitales, todo, absolutamente todo es registrado y es almacenado por sistemas tecnológicos para posteriormente ser utilizado con fines comerciales, con fines políticos, etc. Así está el mundo de hoy. Tenemos que saberlo. Hoy vamos a conversar sobre sistemas que recopilan, que almacenan, que procesan y analizan grandes volúmenes de información, grandes volúmenes de datos. Hablaremos de Big Data y de otros sistemas de almacenamiento de información. Bienvenidos a La Máquina de Escribir, donde las historias cuentan vidas y las vidas cuentan historias. Hoy, para hablar de este tema, he invitado a un ingeniero que maneja toda esta temática que vamos a abordar. Él es Ludwig Calderón y lo tengo aquí a mi lado. Ludwig, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto, querida Gisela. Bien, bastante bien, con un poco de frío aquí en Santa Cruz, pero... ¡Qué bueno! Yendo todo bien. ¡Qué bien, Ludwig! Bueno, quiero comentarte que al empezar el programa, yo le dije a la gente de que toda nuestra actividad digital, vale decir, cuando googleamos, cuando scrolleamos, cuando buscamos información, etcétera, absolutamente toda nuestra actividad digital queda registrada y es introducida en bases de datos, en bases que almacenan información y que seguramente esa información luego es utilizada con fines comerciales, políticos o lo que fuera, ¿no? Y parece terrible, pero esa es nuestra realidad y tenemos que conocerla. Por eso te invité, para que hablemos un poco del almacenamiento de datos, para que nos contés qué es un Big Data, para que conversemos sobre este tema que parece complejo, pero que es necesario conocerlo. Sí, querida Gis, bueno, en la realidad, todo lo que tú haces, todo lo que buscas, todo lo que navegas, cualquier actividad que tienes realizada en un navegador de la web, principalmente en Google, por ejemplo, eso tiene un registro, se llama tu huella digital. Ajá. Es más, hay países en Europa y en varios lugares del mundo que hoy en día han comenzado a incluir dentro de las legislaciones de sus países el uso correcto de este tipo de información, el manejo de la huella digital dentro del punto de vista legal y del derecho del ciudadano, puesto que todas estas actividades que tú haces, todo lo que tú realizas y aparte los datos que tú vas dejando en los lugares que visitas, cuando entras a hacer una cotización o quieres buscar un tipo de producto o te interesas por una nueva inteligencia artificial y que para usarla tienes que ponerte un registro. O el chat GPT. Todos te piden un registro, pero eso tiene una finalidad, no solamente la de poder registrarte y darte un acceso a través de una seña, sino también tener acceso a tus datos y en base a esos datos poder almacenarlos y obviamente pueden ser dirigidos a actividades. Por ejemplo, una gran pregunta que medio mundo se hace: ¿qué pasa con nuestros datos en el WhatsApp? Es gratuito, no nos cobran la llamada, evidentemente tenemos que tener una conexión al internet, pero el resto es evidentemente gratuito. Yo tengo una empresa, utilizo el WhatsApp Business y tengo inclusive herramientas que me permiten hacer marketing digital, pero no me cobran nada. Y entonces todos se preguntan: ¿y qué gana WhatsApp con esto? Lo que gana son nuestros datos. Cada transacción que haces en el business WhatsApp, cada producto que es buscado, cada pregunta que es respondida, está siendo encriptada y llevada a una base de datos, ¿no?
y entonces eso puede ser usado de forma, en la mayoría, comercial, pero también hay el uso negativo de tus datos, ¿no? Evidentemente estos datos pueden ser solicitados, pueden ser accedidos de forma legal. Por ejemplo, en el año 2016, si no me equivoco, en el 2017, en el Brasil un juez federal ha mandado a cortar el WhatsApp en el Brasil. ¿Ah, sí? Sí, y esto porque a raíz de que una niña fue abusada, ¿no? Sexualmente abusada, y toda la charla del delincuente con ella, de cómo él la había convencido, la había llevado hacia él, estaban las charlas del WhatsApp. Pero este hombre las ha borrado, las ha hecho desaparecer, pero todo eso está encriptado y está guardado en las bases de datos del WhatsApp. Entonces el juez federal, a través de una orden, pidió a las autoridades de WhatsApp que les puedan entregar esta copia criptografada, desencriptada, para que ellos puedan utilizarla como base legal en el juicio de esta persona, porque era la única prueba. El WhatsApp se negó, dijo que no lo iban a hacer, entonces el juez mandó cortar el WhatsApp en el Brasil. Eso es posible. Lo hacen en otros países en los que no se usa Facebook ni WhatsApp, ¿no? Entonces, China, por ejemplo, sí, exactamente. pero tiene sus propias redes. Sí, WeChat se llama, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? El juez mandó a cortar, se cortó el WhatsApp en el Brasil, estuvo un día, si no me equivoco, cortado, y ahí inmediatamente las autoridades, los CEOs del WhatsApp se comunicaron, enviaron los datos desencriptados y el juez federal dio la orden de habilitar. Y en base a todos esos chats encriptados que se vieron, es que ese hombre ha sido llevado a la cárcel, ¿no? Entonces, esa es la prueba más clara de que todo lo que hacemos, una vez que tú crees que lo borrar conversación, apagar, no, nada. Eso está, Una consulta más, huella digital se llama eso, me decía, sí. ¿no? Desde el momento en que una persona se compra un aparato de celular, tiene que abrir su cuenta y utiliza un servicio de un buscador. No solamente eso, querida Gisela. En la realidad, si analizas de una forma más fría, hoy en día estos equipos, el celular, nos condicionan su uso. Por ejemplo, cuando tú compras un celular, para que tú puedas hacer la configuración, por ejemplo, si es un Android, él te pide tus datos y además tienes que tener una cuenta en el Google. Claro, claro. Si no, muchos de los servicios importantes de ese celular no van a funcionar. Automáticamente le estás dando tus datos, le estás dando acceso a tu fuente de conexiones, de contactos. Él tiene acceso no solamente a tus contactos, tiene acceso a tus llamadas. Si no has configurado el seguimiento, podemos saber dónde has estado ayer, a qué lugares has ido, en qué horarios, porque podemos hacer el seguimiento. El Google, a través del Google Maps, hace un trazo de dónde exactamente has ido. Y la gente común no sabe configurar ese pequeño gran detalle, ¿no? Exactamente. Hasta años pasados, en el Facebook era fácil, igual vos podías dejar habilitada una opción de que cuando alguien estaba cerca de ti, automáticamente te diga, exactamente, tu amigo está cerca. Exactamente, ¿no? Sí. Sí. Entonces, todos esos elementos han sido analizados, porque las redes sociales, los navegadores, juntamente con la Internet, han sido como un boom en la humanidad, en el cual nosotros hemos comenzado a tener esa libertad de poder conectarnos sin la necesidad de escribir una carta, esperar a que vaya por el correo, ¿no? Yo me acuerdo que utilizábamos el famoso Orkut, ¿no? Con el Orkut era uno de los primeros, y el MSN, ¿no? Eran los primeros chats que podías tener, y era una maravilla, todo el mundo andaba loco, pero en ese instante todavía nosotros no valorábamos el poder de los datos. Desconocíamos esto del almacenamiento, nosotros pensábamos nomás de que era una forma de comunicarse. Exacto. ¿No? Un elemento importante para que las personas puedan ubicarse mejor en esto es que a muchos les ha debido pasar que, por ejemplo, entras en el Facebook y buscas zapatos deportivos. Ves dos cositas, lo dejas. Al día siguiente automáticamente comienza a llegarte
publicidad. Así es. ¿No? Y eso es ¿por qué? Porque el Facebook ya ha guardado tus pasos y Facebook constantemente está analizando qué es lo que Gisela está haciendo. El Facebook sabe qué libros te gustan, dónde tú vas, cuál es el tipo y tono de conversación que tú tienes, cuál es la forma en la que tú utilizas las palabras. El estado de ánimo, los sentimientos, las sensaciones. Todo. ¿Por qué? Porque, bueno, no sé cuál es tu nivel de interacción con las redes sociales, pero la mayoría de las personas tenemos un alto nivel de interacción social a través de las redes. Dependiendo de la red, los jóvenes están más en el Instagram, nosotros estamos más en el Facebook, TikTok, ¿no? Entonces, pero cada uno de ellos está marcando tus pasos, está sabiendo qué es lo que haces. Pero además el teléfono ahora ya te dice cuántas horas usaste de datos, ¿no es cierto? Sí, pero muy poca gente se preocupa en eso, ¿no? O sea, si no es por una cuestión de ahorro de datos, que hoy en día, debido a los costos, casi nadie le da bola. Pero muy poca gente, digamos, se pone a analizar y decir, oye, mira cuánto tiempo estaba en las redes, ¿no? 8 horas por día. Porque yo bien me recuerdo antes de que seamos abducidos por los celulares, en los momentos de descanso, nuestro mejor pasatiempo era conversar con un colega de trabajo, con los amigos, con las amigas. Y hoy en día eso está pasando a la historia, porque pasas por lugares en los que ves grupos de jóvenes que tal vez uno o dos de ellos estén hablando, el resto está todos inmersos en los celulares, mirando, enterándose de la vida de los demás, que eso es lo que realmente llama la atención en las redes sociales, ¿no? Porque esto realmente todo está pensado. El botón del like, el botón del compartir, el botón de comentar, suscribirse. Todo está pensado para que la gente se conecte y se mantenga en estas redes sociales. Es como sacarlo de la vida real, de lo territorial a lo virtual. Exactamente. Es una migración. Y esto ya está llegando a niveles, pero altamente preocupantes, ¿no? Que eso vamos a pasar a hablar luego. Pero que es lo más importante de todo esto, que la permanencia dentro de las redes sociales ha afectado de manera alarmante a las familias, por ejemplo, ¿no? Ya era muy complicado mantener una conversación con un adolescente. Esto lo has debido vivir tú con tus hijos, lo he vivido yo con mis hijos, que hasta cierta edad tú conversas, ríes, haces esto, lo llevas, vas. Pero después hay una separación por la adolescencia, que eso es normal, siempre ha pasado, pero hoy en día esa brecha se ha aumentado, ¿no? Y el tiempo que ellos pasan conversando contigo es altamente limitado. ¿Por qué? Porque están o en la computadora metidos en los juegos, que ahora ya les permite usar los headphones, el micrófono, y están inmersos con los amigos de otro, de allá, de Chile, del Brasil, de allá, y están jugando todos metidos en la realidad virtual, ¿no? Exacto. Y entonces eso ha cambiado el cerebro, está cambiando la estructura del cerebro de los jóvenes. Ya hay estudios en que muestran cómo están afectándose las áreas del cerebro debido a todo esto. Se atrofian además áreas del cerebro, ¿no? Tenemos jóvenes con tics, tenemos jóvenes que están con elementos nerviosos a edades altamente tempranas. Sí. Entonces, todo está influenciando a la humanidad, pero todo esto se convierte en datos. Volvemos a los datos. Los jóvenes que están jugando, para jugar tienen que dar sus datos. Automáticamente ese juego, aparte de saber cómo él juega, cómo él hace sus jugadas, con quiénes conversa, de dónde es, también sabe la edad, ¿no? Qué es lo que hablan, está escuchando. Entonces, estamos en un mundo que ha extrapolado, diríamos, la barrera de lo digital, y vamos a llegar a un elemento que se conoce como la singularidad en algún momento, porque ya estamos... lo que vivimos en Bolivia es un retraso excepcional, pero si tú viajas a China, tú vas a países muy modernos, como Japón, te vas a decir, bueno, esta gente vive en el año 3000, porque la diferencia tecnológica en la que ellos viven es exorbitante.
Entonces, ¿qué va a pasar? ¿A qué llegaremos? Ya hay científicos que han previsto lo que va a pasar y ya nos están alertando de qué es lo que va a pasar. Es más, hay países que este año ya van a comenzar a implementar regulaciones sobre el uso de las inteligencias artificiales. Y obviamente una de las últimas discusiones está en que hay una regulación mundial para que ningún país coloque bajo una inteligencia artificial la gestión de sus armas. Que eso sería lo último, ¿no? Porque por ahí la inteligencia artificial se le ocurre apretar el botón. Pero ya le han preguntado, ¿no? Le han hecho, ¿qué es lo que pasa con el ChatGPT, con el DeepSeek, con el Cloud, con Llama, con todas estas IAs que existen? Hoy en día hay una competencia entre todas ellas para ver cuál tiene mayor capacidad, tanto de... ¿Cuál es más inteligente? De inteligencia, de resolución, de análisis, de lógica, ¿no? Y entonces, igual. Pero, ¿qué es lo que pasa? Todas tienen ciertos niveles de limitación que son colocados, son programados por aquellas que las manejan, precisamente para que éstas no puedan comenzar a dar informaciones que no se deben. Pero hay una nueva ingeniería que se está implementando que se llama ingeniería de prompt. El prompt es la forma en la que tú escribes, cómo tú descifras el lenguaje para que la inteligencia artificial pueda entenderte de una forma correcta y hacer lo que realmente tú necesitas. Te doy un ejemplo sencillo. Yo quiero generar un video, y un video con estas características, perfecto, quiero hacer este vaso translúcido con esta influencia de la luz, con este reflejo, con esta sombra, pero ¿qué es lo que sucede? Yo tengo que tener ciertos conocimientos también para esto. Entonces, si simplemente le digo a la IA que quiero un vaso lleno de agua, con una luz blanca que refleje del lado izquierdo, perfecto, ella me va a dar una imagen. Pero si le digo, quiero que la imagen tenga este tipo de volumen de luz, que utilices este tipo de lente, con este tipo de refracción, con esta capacidad de abertura, con esta velocidad de píxeles, de frames por segundo, perdón. Entonces, la evolución de lo que vas a obtener va mucho más allá. Entonces, esa ingeniería de prompts ha hecho que estos investigadores puedan llegar a preguntarles a las IAs cuál va a ser la forma en que la humanidad va a desaparecer, ¿no? Y ellas con esta ingeniería de prompts han comenzado a hacer una respuesta y todos ya han dejado obviamente con la boca abierta porque todas básicamente han concluido en que es una guerra nuclear. Ajá. Bueno, pero también hay que ser en eso claros, ¿no? Ellas reaccionan de acuerdo a cómo han sido alimentadas, ¿no es cierto? No es que de la nada puedan generar respuestas o análisis, o sea, es de acuerdo a la alimentación de información y de datos que han recibido o que han recogido. Lo que pasa es que la inteligencia artificial es como un bebé, ¿no? Que cuando nace a tu hijo le vas comenzando a alimentar con idioma, conversación, y él va asimilando. Claro. Las inteligencias artificiales son así. Sí. Reciben datos y datos, pero hay una gran diferencia con nosotros, que la capacidad de procesamiento que ellos tienen es millones de veces diferencial al nuestro. Entonces, si tú demoras en leer un libro de 200 páginas, tomando en cuenta que seas una asidua lectora, lo harás en 3 horas, ¿no? Que leas constante, bien, y que tengas una capacidad de lectura bien, lo harás en 3 horas, 3 horas y media. A ella le toma 2, 3 segundos, 4 segundos, dependiendo la capacidad de algunas, es un flash apenas, ¿no? Entonces, varias de ellas ya se han comido bibliotecas, por ejemplo, enteras, y con todo tipo de información. Te doy un ejemplo rápido. El otro día mi cuñada ha tenido problemas con un accidente en las piernas y ella tenía que esperar a que el médico le diga los resultados de las tomografías.
Entonces ella me manda las tomografías, yo las he subido a una inteligencia artificial y esta inteligencia artificial le ha dado exactamente el mismo diagnóstico que días después le dio el doctor, ¿no? Entonces tú llegas a analizar qué va a pasar. Ya están hablando de muchas cosas, ha habido inteligencias artificiales que han resuelto problemas médicos que los médicos estaban analizando a años. Entonces todo está yendo en una evolución muy rápida. ¿Vos podés concluir entonces de que la inteligencia artificial ha superado la inteligencia humana? Con seguridad. Eso es plenamente seguro. Nosotros lo hemos creado. Tengo mis dudas. Nosotros lo hemos creado, pero le hemos dado límites. Le hemos dado, no le hemos puesto límites y le hemos dado capacidades más allá de lo que nosotros podemos hacer. Es que pienso, ese es mi cuestionamiento más desde el punto de vista humano, de que, por ejemplo, el hecho que una inteligencia artificial te haya leído toda una biblioteca en un día y la haya almacenado y todo eso, me parece que esa es una acción mecánica. Lo que pasa es que las inteligencias artificiales trabajan con un elemento muy importante que son llaman redes neuronales. Las redes neuronales es una materia que nace dentro de la estructura de la ingeniería de sistemas a más de 20 años atrás, más. Entonces, entendemos las conexiones neuronales del cerebro como una estructura de almacenamiento de datos y a partir de ahí nosotros la ingeniería ha comenzado a crear este tipo de estructuras para que en base a esa cantidad de datos el cerebro, el centro de la inteligencia artificial comience a analizar y comience a desarrollar elementos lógicos. Por eso es que hoy en día, por ejemplo, en las versiones nuevas de Gemini, de ChatGPT, todos ellos te dicen, esta versión es mucho más veloz, mejor entendimiento lógico y discernimiento matemático, por ejemplo, ¿no? Entonces ya tienes una versión de inteligencia artificial que te analiza, hace un discernimiento lógico y obviamente emplea una lógica matemática mucho más avanzada. Y ahí es donde se convierte en un problema, ¿no? Bueno, es un tema de debate. Yo prefiero seguir por la ruta del humanismo, pero respeto plenamente el conocimiento adquirido por personas como vos, estudiosos, pero además que trabajan la temática y que utilizan la inteligencia artificial. De eso vinimos a hablar justamente, Ludwig, porque entiendo de que el conocimiento que tenés te ha permitido crear sistemas de análisis de datos en grandes cantidades, ¿no? Sí. Big Data y otro tipo de sistemas. Quisiera que nos hables al respecto. Bien, te comento. A ver. Todo este mundo que estábamos hablando, comentando de la inteligencia artificial, tiene su inicio en los datos. Entonces, como habíamos hablado en un inicio, todo lo que tú haces en las redes, todo lo que tú haces en Internet son datos. Pero, ¿dónde van estos datos? ¿Qué pasan con estos datos? Cuando tú vas a un banco, abres tu cuenta, pones tus datos, inmediatamente te conectas a la aplicación móvil, haces un QR, haces un pago, todos son datos y todo eso se almacena. Cuando eres un cliente de alguna megatienda que tenemos aquí en Santa Cruz, inmensas, que puedes comprar desde tornillos hasta camas, hasta sofás, todo. Y pago con QR. Y aparte de que ellos en el sistema te registran, ¿no? En 2 segundos te cuento esto. Hace muchos años salió un artículo, ¿no?, que decía, Walmart sabe cuándo vas a estar embarazada. ¿Y esto es por qué? Porque un padre de familia recibe cupones de descuento para su hija porque estaba embarazada. Y él dice, esto es imposible, mi hija tiene 15 años apenas, ¿cómo va a estar embarazada? Y él va y se queja a Walmart y les dice que les va a procesar. Walmart pide disculpas, obviamente, pero ¿qué es lo que sucedía? Su hija sí estaba embarazada y ellos, ¿por qué habían detectado que ella estaba embarazada? Porque él ha ido a comprar cierto producto que en cierto mes de la gestación la mayoría de las gestantes compraban. Entonces es una forma de analizar los datos
y saber que ella está comprando este tipo de medicamentos o este tipo de ropitas, de pañales, porque ella está en tal mes. Porque ellos tantos datos tienen que analizan que obviamente ya saben en qué fecha del mes compran, y no solo de ella, sino de medio mundo. Entonces, como ellos habían detectado que compré ese producto, ellos ya le mandan unos cupones de descuento. Claro, para ¿no? Entonces, ellos sabían antes que su papá, que ella. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Todos estos datos deben tener una finalidad y un uso, y ahí es donde se genera un nuevo concepto que se llama el Big Data, ¿no? Que es el universo de los millones de datos, a gran información. ¿Y qué hacemos con ellos? Entonces, la idea siempre ha sido organizarlos para poderlos analizar de la forma que mejor nos puedan beneficiar. Y ahí es donde nacen nuevas opciones. Y esto comienza mucho con la parte comercial principalmente, ¿no? Pero también se lo usa en momentos políticos. Todo, total, para todo. Sí. ¿Qué pasa hoy en día? Tú tienes una empresa, tu empresa tiene productos, tiene vendedores, entonces las personas cuando llegan a tu comercio pasan por una experiencia de venta. Que antes le decían, ¿no? Todo el viaje de la venta, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Eso deriva en varios elementos. ¿Por qué? Porque la persona que ha ido a comprar tu producto lo ha visto antes en internet, ha buscado, ha hecho comparativas. Y una vez que ha sido afectada por tu publicidad, ha ido a tu tienda física a comprar, o ha ido a tu tienda digital y ha comprado, ¿verdad? Entonces, esta información ha generado que a través de las redes sociales ellos identifiquen. Por ejemplo, las agencias digitales hoy en día dicen, bueno, yo voy a hacer pauta para tu empresa, vamos a pagar esa pauta. ¿Y qué le piden al Facebook? Le dicen, Facebook, yo tengo este producto, yo quiero, por favor, que tú identifiques a las personas que han buscado en mi país o en este lugar este mismo tipo de producto y les muestres, porque son los que, como estaban interesados, son los más fáciles de poder comprar mi producto. Entonces, el Facebook lo hace, el TikTok lo hace, el YouTube lo hace. Entonces, los datos a nivel comercial se han. Pero, ¿qué pasa? A partir de ahí, de pronto tú quieres estudiar qué es lo que está haciendo tu competencia. Y entonces quieres analizar cómo están sus campañas en las redes sociales para que vos, o si están buenas, las puedas copiar y mejorarlas, o poder entender cuál es el nivel de competencia que tienes, o qué es lo que la gente habla de tu producto, o qué es lo que la gente habla de tus servicios. Y eso se ha vuelto una nueva herramienta, una rama nueva que se llama la escucha social. ¿Por qué escucha social? Porque estás escuchando qué es lo que la gente está conversando en este instante. Por ejemplo... ¿También le llaman el humor social o no? El humor social deriva de ciertos elementos, ¿no? Vamos. Pero ¿qué es lo que pasa? Hoy, por ejemplo, todo el mundo, en Bolivia estamos pasando por una escasez de carburantes, tenemos problemas dólares, tenemos el problema de la canasta, tenemos una convulsión social declarada, políticamente estamos en una etapa terrible, pero ¿qué es lo que sucede? La gente está conversando de todo eso en las redes sociales. Un canal muy conocido ayer ha generado una encuesta y eso también ha sido el medio de conversación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuanto mayor la conversación, eso se vuelve en un trending, ¿no? En una tendencia. Y esa tendencia genera más volumen de conversación. En base a eso, tú puedes entender definitivamente qué es lo que la gente está hablando. Y ahí puedes definir, oye, ¿qué voy a escribir hoy día? Si yo soy periodista y quiero sacar un contenido que sea de acuerdo a lo que la gente está hablando y que se pueda viralizar. Entonces hago una escucha social, veo una tendencia y puedo escribir sobre esto. Lo mismo hace un canal de televisión, lo mismo hace una tienda
oye, yo vendo tenis, quiero ver cuál es el nivel de conversación de tenis, de qué tenis están hablando, cuáles son las marcas que más los jóvenes utilizan, todo. entre qué edades están hablando de este tipo de tenis. Y obviamente el momento que voy a generar mi pauta y voy a segmentar la audiencia, entonces yo ya sé a quién tengo que enviarle. Entonces la escucha social te permite eso. ¿Qué más te permite la escucha social? Entender cuál es el sentimiento en relación a tu persona, en el caso de que seas una persona de una imagen pública, a tu producto, a tu empresa, a tu marca, ¿no? O sea, oye, hay muchos clientes que van a un banco, por ejemplo, y ellos reaccionan. Vas a ver N gente hablando, que he hecho mucha fila, que no me han visto, que me han tratado mal. Ese sentimiento que genera esto, obviamente, hay que analizarlo. Qué interesante, Ludwig. Yo te pedí que me traigas ejemplos y ahora estamos en una coyuntura política electoral. Entonces, entiendo que este instrumento, por ejemplo, en una coyuntura política, te puede medir el sentimiento de la gente que está en el mundo digital de determinadas tendencias políticas, candidatos, etcétera. A ver, veamos. Bien. La plataforma, dentro de todo el punto de vista legal, ella entra y analiza estas conversaciones y captura los likes, captura las conversaciones, captura las veces que ha sido compartida y en base a eso construye un análisis. Los negativos también, los no me gusta. Todo, las reacciones en total, ¿no? Obviamente que hay plataformas que, por ejemplo, como Instagram. En Instagram no le puedes dar un no me gusta, simplemente tienes el like, el famoso like, ¿no ve? Pero tienes el comentario. Entonces, analiza la conversación. Y ahí tú tienes gente hablando en ciertas tonalidades, Luego, ¿qué también se hace? Entran a los periódicos digitales. No se hace ningún tipo de hacking, por si acaso, no se hackea nada, sino se llama scrapping. ¿Qué es lo que hace? Entra y de forma legal entra a la página y analiza, ¿no? Obviamente con toda una estructura, analiza lo que la gente está hablando, la noticia, ve el volumen, compara, por ejemplo, sale esta noticia en la página web de Unitel, va a la página de Facebook de Unitel y compara los títulos, porque son exactamente los mismos, y ve las reacciones en relación al tema, ¿no? Entonces puedes ver a cuánta gente ha llegado, cuánta gente ha reaccionado. En el caso de que sean muchas cuentas y estas cuentas tengan sus datos correctos, te puede decir edades, elemento generacional. Entonces puedes obtener varios data points de las personas, los cuales le ayudan a una estructura de redes neuronales a crear lo que se llama una laguna de datos. ¿Esto es una laguna de datos? No, aún esto ya viene después. Ya. Entonces, ¿qué es lo que hacen los servidores que nosotros tenemos? Se convierte en una laguna de datos y a partir de esa laguna de datos van separando y van analizando la conversación, aprendiendo cómo conversan. Por ejemplo, vamos a hablar sobre este candidato, perfecto. Cómo la gente está conversando, qué tipo de tonalidad utiliza en la conversación, adjetivos, palabras fuertes. Y una vez que aprende todo esto, ya estructura y te dice, mira, de este candidato la gente está hablando así, 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 así. Y en base a eso, obtiene una determinación de cuál es el volumen de sentimiento en relación a esta persona. Y eso es determinante, porque si te das cuenta, ¿cuál es el gran problema de las encuestas? Las encuestas son muy buenas, se deben hacer sí o sí en las elecciones. No estoy hablando mal de las encuestas por si acaso. Pero ¿qué es lo que pasa? En una encuesta tienes un elemento muy importante y eso te puede responder cualquier encuestador con experiencia, se llama el voto oculto, ¿no? Que él definitivamente es una persona que dice, no, yo no quiero que nadie sepa mi voto, pero voy a participar en la encuesta. ¿Qué? ¿Por quién va a votar usted hoy día? Por este. Listo. ¿No? O aquel que va y siente que el encuestador es, por ejemplo, de cierto partido y son elementos psicológicos que han sido analizados años de años y te dicen, no, voy a votar por este porque él cree que es lo que tú quieres, ¿no? Los más fuertes obviamente ya son los grupos focales porque son elementos focalizados, es un grupo de personas. Mejor información, la calidad, exactamente. Los grupos focales, sí. Pero ¿qué es lo que sucede? Hoy en día solo eso ya no existe.
Y entonces la escucha social, más el análisis de datos, más la distribución, por ejemplo, por departamentos que podemos analizar, porque ¿qué es lo que pasa? La gente no solamente está hablando en las redes sociales, sino podemos analizar, oye, en este departamento, ¿cuánto están hablando del candidato? ¿Cuál es el volumen de conversación de él? Luego, el engagement. ¿Qué es el engagement? El engagement es cuál es la fuerza con la que la gente se agarra al contenido de este candidato, y eso nos determina cuál importante para las personas son, tanto negativa como positivamente. ¿Okay? Luego también podemos analizar en base a todo en base a toda la estructura se generan algoritmos, y ahí podemos analizar las fortalezas territoriales de cada uno de ellos, porque en base a esto podemos determinar en qué departamentos está fuerte, ¿no? Y cuáles son los departamentos donde él tiene más fuerza, y qué es lo que están hablando, qué palabras están hablando, ¿no? O sea, de pronto el candidato cree que debe ir a la ciudad de Tarija a hablar sobre el vino, pero de pronto hoy en día a la gente de Tarija solo la gasolina. Le interesa la gasolina o los problemas de salud que pueden estar pasando. Entonces, esto ayuda para que el candidato pueda nutrirse de una información clara, concisa. Y real, sobre todo. Exactamente, ¿no? y pueda generar un discurso que la gente quiere oír, ¿no? Que la gente necesita oír, ¿no? Entonces, esto permite todo esto. Y obviamente, la misma plataforma también te hace un análisis por cada uno de ellos, ¿no? Podemos hacer inclusive comparaciones de cada uno de ellos y ver cuáles son las fortalezas, en qué lugar se están con mayor fortaleza. Aparte de esto, también podemos mirar, como te decía, el engagement. Por ejemplo, en este instante, ¿cuáles son los personajes que están con mayor engagement, ¿no? O sea, ¿cuáles son los candidatos que tienen que su contenido está llamando más la atención de las personas? Podemos ver por cada uno de ellos, ¿no? Cómo están, el engagement total de su contenido, y podemos ver cómo está en cada una de las plataformas este tipo de engagement. Esto para un jefe de campaña digital le sirve mucho para hacer, oye, en qué plataforma tenemos que dar más fuerza al contenido para mejorar la presencia de nuestro candidato. ¿No? Aparte de eso, también podemos ver las tendencias, y esto es sumamente interesante. ¿Por qué? Porque yo puedo ver las tendencias por cada uno de ellos, de qué es lo que la gente está hablando a nivel, utilizando los hashtags, ¿no? ¿Qué hashtags están utilizando para cada uno de ellos? ¿Qué son los temas emergentes? Bueno, listas negras, racismo, posible suspensión de las elecciones, candidatos con bajo porcentaje, volatilidad electoral extrema, y esto todo lo va obteniendo de las conversaciones. Claro, va sacando. Y ahí yo puedo inclusive hacerle una pregunta a la inteligencia artificial que hace parte ya de esta estructura, y decirle, oye, si las elecciones fueran hoy conforme está lo que está pasando hoy día, que son 13:45 del día de hoy, le digo, ¿cómo sería el resultado de las elecciones? Y él me puede dar un resultado. ¿Eso es tiempo real? Esto sí. ¿En este momento? No, esto es obviamente con los datos que habíamos almacenado ese día, ¿no? Perfecto, ya. Obviamente, cada día esto cambia. Cambia, sí, correcto. La gran diferencia con una encuesta es que la encuesta tú tienes que hacerla, ir al campo, sumar. No solo eso, la encuesta la tienes que hacer territorialmente, en diferentes departamentos. Exacto. Pero además hay un periodo de tiempo que tenés que mandarla al Tribunal Electoral, o sea, ya ahí le sumás días. Para que puedas. Y recién la preparás para publicarla, ¿no? Sí. En cambio, por lo menos son 10 días como mínimo. Exacto. Esto no es obviamente un elemento que se puede considerar una encuesta, pero esto ya te da un parámetro de cuál es la conversación social. Y a diferencia de las encuestas, que tú tienes que definir un espectro de gente al cual vas a encuestar, esto lo que hace es entra a las redes, entra a la web, silenciosamente y comienza a analizar quiénes están conversando. Si tú analizas aquí, a mí me parece, tenemos, por ejemplo, intenciones periódicas 76.881 y un total de 5.5 millones de conversaciones de personas que hacen. Entonces, si en una encuesta tienes 3.000, 4.000 muestreos, esto tienes... Ahí quería llegar, Ludwig, el alcance que tiene,
porque como esto ha sido, la irrupción de todos estos sistemas ha sido muy, muy rápido, de pronto hay mucha gente que no le entiende la importancia. Hoy, por ejemplo, escuché a un candidato que lo entrevistaron en una radio, en un programa, que decía que el 70% de su campaña va a ser digital, por ejemplo. Pero es correctísimo. Entonces yo me pongo a pensar y digo, bueno, ahora es más complejo porque hay el espacio territorial, donde los candidatos también tienen que estar, y hay el espacio digital o virtual, donde también tienen que estar, ¿no es cierto? No sabemos cuál es más importante, Ludwig, pero ahorita que comparábamos el Big Data o estos sistemas versus las encuestas están desarrollándose en el campo territorial, en el terreno, in situ, ¿no? Y estos sistemas están midiendo en el campo virtual. ¿Dónde pesa más? ¿Qué es más importante o es complementario? Yo creo que son complementarias. Yo he trabajado mucho con estadísticas, me encanta matemática, estadística principalmente, y es en base a eso también que la base de toda esta estructura hace un análisis estadístico fabuloso. Pero ¿qué es lo que sucede? Hoy en día, si analizas fríamente, tenemos limitaciones territoriales muy fuertes, porque en una encuesta de 3.500 muestras, ¿cuántas vas a llevar al campo? ¿Será que vas a llevar de las 3.500 100? ¿Será que 100 muestras realmente te van a dar el resultado creíble de cómo la gente está pensando en su voto? O sea, ese es un análisis que yo siempre me lo hago. La estadística dice que es probable, hay un alto nivel de probabilidad, pero ¿cuán alto es? Porque si tenemos, por ejemplo, un padrón electoral dividido entre un 70-40 urbano con rural, oye, ese 40 realmente está respetado dentro de las encuestas. ¿Estamos realmente haciendo un 40% muy bien distribuido? Sí. Entonces, y otro elemento, ¿no? No te olvides que hoy en día hay lugares, por dar un ejemplo, ¿no? A la gente que vive en el altiplano, que son lugares muy inhóspitos de llegada, pero llega el satélite y tienen una conexión y miran, hablan, y los jóvenes, igual que en la ciudad, también están en las redes. Somos un país de jóvenes. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo creo que en este caso tú tienes un feedback mucho más puro, ¿no? En relación a la cantidad y a la calidad, ¿no? En esa comparación que estás haciendo, Ludwig, fíjate que la última encuesta que fue la que estuvo en los medios de comunicación en las últimas 24 horas, tiene un margen de error de más del 2%. Okay. Entonces, luego vamos a ver si esto tiene un margen de error. Luego, además de eso, tiene aproximadamente 30% de gente que voto nulo, voto blanco, indeciso, ¿no? Y ya ahí le vas restando 32% aproximadamente, sí. Ya. Entonces, del saldo recién valdría, digamos, la consulta o la encuesta con todos esos pormenores de por medio, ¿no? Eso está comprobado. Hoy día también veía la publicación de un político que hacía recuerdo cuánto eran los porcentajes previos a la última elección general. Y la diferencia entre los porcentajes de una encuesta versus los resultados electorales eran muy considerables. Entonces, sí hay el margen de error superior al 2%, probablemente el 30%, ¿no? No, y no te olvides que hoy en día, debido a ciertos elementos políticos, hay áreas del país que están siendo inaccesibles. Tú no lo vas a mandar a Chapare, tu encuestador al Chapare, sí, lo van a sacar a patadas. Sí. Entonces, ¿cómo vas a captar el Chapare que hoy en día solo Dios sabe qué va a pasar en el momento de las elecciones? Pero, ¿cómo esa gente va a votar? ¿Cómo mides toda una población altamente significativa en el elemento del voto? En un departamento. Entonces, pero todos ellos están, sí, en las redes. Correcto. Está hablando. Entonces, yo creo que para ese elemento, esta herramienta sí sirve de mucho, porque te permite entender y analizar todo ese espectro. Aparte de eso, puedes hacer elementos predictivos, porque ese es el gran ese ya es Big Data, ¿no? Sí, ese es el gran boom del Big Data, ¿no? Que una vez que analizas datos,
puedes hacer un elemento predictivo. Puedes decir, mira, este es el comportamiento, así están hablando. Si esto sigue en base a todo esto, sigue esta línea, ok, entonces lo que va a pasar es esto. Si sigue esta otra línea, y eso es estadística, va a pasar esto. Y si sigue esta otra, igual, es estadística mezclada con variables, con cálculo de variables. Entonces, por ejemplo, si yo te digo en este instante que yo puedo analizar, por ejemplo, predicciones aquí, ¿no? Yo te puedo decir, esta es la predicción de la IA en este instante. Pero le digo, ¿cómo sería la IA sin andrónico? Yo le he puesto un botón aquí sin el participante andrónico, ¿no? Y ahí mira cómo cambia el espectro. Pero ¿qué es lo que pasa? La IA automáticamente me da esto. Le migra el voto de Andrónico del Castillo. Sí, después le da una segunda opción. Caso la migración sea de esta otra forma, aquí te está dando los porcentajes que podrían suceder, y ante una fragmentación mucho más fuerte, te da una tercera opción. ¿No? Son diferentes escenarios. Exactamente, pero esto todo lo hace... Escenarios analizados con inteligencia artificial. Exactamente, o sea, analiza los datos y hace una proyección estadística y te dice, oye, esto puede suceder. Y entonces... Esto lo utilizan, por ejemplo, los cálculos predictivos en las últimas elecciones con Donald Trump han sido, pero sumamente utilizados, porque no te olvides que Bolivia es un país relativamente pequeño. Estados Unidos tiene más de 34 estados, no sé, 64 estados, pero no sé, estoy equivocado. Pero cada uno de ellos tiene características diferentes, especiales, y en cada uno se ha generado cierto tipo de datos. Entonces, esto les ha permitido a ellos hacer una proyección analítica de qué va a pasar. Y ahí, obviamente, en base a eso ellos han trabajado. ¿No? Entonces, no solamente la proyección analítica... ¿Y me podés dar algún ejemplo? Porque en algún momento te escuché hablar de cómo Donald Trump cambia su mensaje, su discurso en un determinado estado. Pero obviamente, y además ellos han tenido, esto ha pasado hace años, ¿no? Y en las elecciones que él ha tenido con Obama, los republicanos les han ganado por primera vez en la historia americana a los demócratas en 2 estados donde ellos nunca habían ganado. ¿Y qué es lo que pasa? A través de este análisis de la escucha social y de la georreferenciación, ellos agarran y determinan que estos 2 estados eran los estados más gordos de los Estados Unidos. Y entonces, como ambos tenían... Con mayor obesidad. Sí. Ya. Entonces, tanto como Obama y Donald Trump tenían estas herramientas para poder analizar, entonces toman determinaciones. Obama lo que hace es manda a Michelle Obama a hacer fitness. La manda y la va a hacer ejercicios a esos 2 estados. Ella va y era la cabeza de la campaña y ella va a hacer fitness. Pero ¿qué es lo que pasa? Donald Trump, juntamente con Cambridge Analytica, que después han entrado en un programa de las cosas, sí, tenían 5,000 data points por cada uno de los ciudadanos. Y entonces, ¿qué es lo que él hace? Agarra, va y se sienta a comer. Va a hacer grandes banquetes, a comer chatarra, lo que a ellos les encantaba, y de esa forma les volca y gana. Exactamente. Él lo que ha hecho que es analizar qué es lo que a la gente más le gustaba. Y en lugar de ir a decirles, oye, gordo, tienes que hacer ejercicio, les dice, mira, oye, vamos a disfrutar de este rico mondongo, por decirte, ¿no? Entonces, la gente se ha sentido más identificada, mucho más a gusto con él. Y ahí automáticamente tú y yo sabemos que la gente no vota por amor al partido, son muy pocos, ¿no? Como decía un escritor el Jaime Durán Barba, el círculo rojo, apenas el 20% vota conscientemente, dice, pucha, este es mi partido, este es mi líder, por él voy a votar. El resto se va a basar en emociones, en influencias, en gustos, sentimientos, empatías. Mira, en El Salvador, el 45% de las mujeres que han votado por Bukele han votado porque era un ñato muy buena pinta. Siempre fue así. Aquí votaron muchos años por Percy por su sonrisa. Así es. Entonces, es un elemento que hay que estudiarlo. Es
Esos políticos de la época de Perón, que eran grandes oradores, que pucha, la gente tenía la radio apenas para escucharlos y verlo al candidato era como ver pucha, a un dios. Ya han pasado, ya no existe eso, ¿no? El candidato es uno más del montón que tiene que saber utilizar estas herramientas para poder ganarse a esta gente que está totalmente conectada, ¿no? Excelente. Nuestros hijos, los jóvenes, pucha, nosotros estamos hiperconectados. Es más, ¿por dónde va a salir esta nuestra entrevista? Es digital, entonces... Además ya forma parte, te cuento, de una base de datos y seguramente forma parte de estadísticas nuestro programa de hoy. Pero con seguridad, sin ninguna duda. Muchas gracias, Ludwig. Gracias también a la gente que ha estado en la máquina de escribir. Ha sido muy grato y muy enriquecedor poder conversar sobre temas que habitualmente no lo hacemos, pero que son de interés y de importancia en la colectividad. Muchas gracias.